El Guateque, Claudio de Miguel. Pues aquí continuamos en este Guateque de la Inter de la jornada dominical, en la que, como siempre, les hacemos compañía de 7:30 a 9. Queremos mandar un saludo a una oyente que tenemos en San Sebastián. Su nombre es Silvia y le agradecemos pues la atención que nos presta. Y vamos ya con nuestras entrevistas personales que habitualmente todos los domingos tenemos aquí en los estudios centrales de Radio Inter, en la calle Modesto La Fuente de Madrid. Los invitados que acuden a nuestros estudios. En el día de hoy, como siempre, con Miguel Barderas en la realización técnica y Gabriel Pita en la producción. Pues ellos son los autores de un apasionante libro que tiene la actualidad de su publicación y también pues el hecho de que hay o ha habido en los meses de atrás una película que ha tratado el mismo tema. Los últimos de Filipinas. Miguel Leiva Ramírez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Miguel Ángel López de la Asunción, los dos autores, que está aquí también hoy con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, Claudio. Bueno, pues hay que decir que Miguel Leiva Ramírez es militar en la reserva, ha estado en las campañas de Bosnia y Kosovo y estuvo en la Brigada de Sanidad entre el 2005 y el 2015, y que Miguel Ángel López de la Asunción es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un portal en Facebook acerca de los últimos de Filipinas y es un experto en historia militar, sobre todo la que hace referencia a África y ultramar. Un apasionado más que un experto. Muchísimas gracias por el título. Y este libro, Los últimos de Filipinas, de la editorial Actas, que les ha llevado nada más y nada menos que, entre unas cosas y otras, un libro, tengo que decir que muy completo, porque no solo pues está muy bien publicado con una buena edición, sino que después tiene una serie de anexos en las que se recogen los partes de fusilamientos, partes militares de la época, cartas entre los protagonistas y las biografías de los 60, prácticamente 60 soldados y religiosos que estuvieron en el sitio de Baler. Y como les decía, un libro que les ha llevado nada más y nada menos que 20 años de trabajo, ¿no? Nada más que 20 años. ¿Y cómo surge la idea de hacer este libro hace nada más y nada menos que 20 años? Bueno, en principio nosotros comenzamos nuestra investigación por separado. Posteriormente, con motivo de unas conferencias que impartimos o que dimos... ¿No os conocíais hasta entonces? No. Nos pusieron en contacto para unas conferencias que se dieron en Miajadas, que es el pueblo natal de uno de estos héroes, de Martín Cerezo, que fue el último comandante del destacamento. Sí. Pues nada, nos pusimos en contacto, entablamos una buena relación, una buena amistad, que nos ha llevado pues a este libro de la editorial Acta, del cual estamos muy, muy orgullosos. Y Miguel Leiva, que es un poco la parte técnica, digo técnica porque él es militar, entonces ¿cómo se despierta cómo pone el foco en esta historia? Bueno, yo estaba destinado en Valencia en el año 2005, yo empecé mi aventura en Baler quizás un poco más tarde que Miguel Ángel. Yo la empecé en 2005, estaba destinado en un acuartelamiento en Mislata, en Valencia, y a ese acuartelamiento se le puso el nombre de Vigil de Quiñones. Entonces el que era mi coronel por entonces pues me dijo que preparase una
una conferencia para explicarle a todo el mundo quién era Vigil de Quiñones, precisamente aquel por quien íbamos a tener el nombre del acuartelamiento. Hay que decir que Vigil de Quiñones era el médico que estuvo con aquellos últimos de Filipinas, efectivamente, ¿no? Fue el médico del destacamento y bueno, a raíz de aquella conferencia me fui metiendo en el tema, un tema que yo creo que empezó a apasionarme y que de hecho me apasiona, y creo que es un tema muy, muy singular y muy particular dentro de nuestra historia. Bueno, vamos a empezar por el final, vamos a empezar por la... hay que preguntarlo, por la película que se ha proyectado en las pantallas de todos los cines de España en los últimos meses. ¿Cuál es su opinión al respecto? En cuanto, vamos, no me refiero a que si técnicamente está bien hecha, si los actores son buenos, sino en cuanto al rigor histórico de la misma. Es una película en la que dicen los que la han visto, y alguna crítica que yo he leído, que por ejemplo este doctor, del cual no, es el religioso que tenía cierta afición al opio, bueno, cierta adicción al opio. Bueno. En fin, hay una serie de cosas que se cuentan en la película que me gustaría saber si tienen rigor histórico, si tienen que ver con la verdad. Bueno, al principio de la película dejan claro que es una película basada en hechos reales. Quizás el cine tiene unas necesidades que llevan a veces a intentar modificar lo acontecido realmente en el episodio. Hay muchos episodios que no, y muchos personajes incluso, que no estuvieron allí durante el asedio. Y el tratamiento que se da de otros, pues también quizás, lo desconozco porque no estamos metidos en el mundo del cine, quizás ha llevado a distorsionar la realidad. Sin dudarlo, el padre Carreño no era adicto al opio, que por otra parte, si lo hubiese en aquella época, su utilización estaría restringida quizás a la capital, a Manila. En Balear no hubo opios, no hubo un sargento tampoco. La figura del protagonista que interpreta fantásticamente Álvaro Cervantes también es imaginaria. Entonces se da pues una visión, digamos, dramatizada de unos acontecimientos reales que curiosamente son mucho más fantásticos o más singulares de lo que nos puede contar cualquier guión. Bueno, pues habría que preguntarle al director Salvador Calvo y a lo mejor al productor Enrique Cerezo, el que es presidente o copresidente del Atlético de Madrid, no lo tengo muy claro, el porqué de esa distorsión histórica. Creo que Miguel Leiva quiere apuntar algo. Bueno, yo quiero sacar algo bueno que sería... me parece interesante reseñar, es que gracias a la película, vamos a decir que el rigor histórico es el que ya se ha señalado, pero gracias a la película el tema se ha puesto de actualidad. Mucha gente que no había oído jamás hablar del sitio de Balaguer ahora habla del sitio de Balaguer, de lo cual nos congratulamos, y en muchos pueblos, en muchas ciudades, pues se han escrito artículos sobre estos héroes, es decir, que el tema se ha puesto de actualidad. Bien, si la película, evidentemente, y tal como se está interpretando por la crítica, y nosotros también lo podemos añadir, no se atiene al rigor histórico, sí hay que darle un punto, digamos, de positividad y un punto de importancia en el aspecto de que, bueno, ha puesto de moda el tema del sitio de Balaguer. Y con la película de Antonio Román de 1945, ¿guarda más ese rigor histórico, guarda más parecido la película del año 45 o no? Guarda rigor histórico en la película. Es interesante, yo también resaltaría que los protagonistas vivían algunos de ellos en aquellos años todavía, aquellos años vivían algunos. De hecho, el teniente, que después llegó a general, pero que en aquellos momentos era teniente, Saturnino Martín Cerezo, muere en el año 45, el 2 de diciembre del 45. Sí. Fallece poco antes del estreno de la película. Antes llegó a fallecer. Sí. Pero de los que vieron la película, algunos de ellos tenemos constancia que se levantaron del cine y se fueron, o sea, no les gustó, se fueron diciendo que aquello no era lo que había pasado allí, que allí no hubo mujeres, que allí no hubo toda esa serie de cosas que dicen, y tampoco en su época la película, aunque se toma como un referente, en su época tampoco fue tomada como que
tenía mucho rigor histórico. O sea que es también una paradoja. No. Bueno, ¿ustedes son escritores o militares o diplomáticos? Nosotros hemos aprendido a ser diplomáticos, que créanme que es algo que tiene muy mucho importante. mérito, casi más que escribir. Pensamos que siempre es casi mejor sacar lo positivo de las cosas, ¿no? Que sin duda. Intentar buscarle esas aristas y intentamos de alguna manera suavizar siempre las cosas. Y es algo que también hemos hecho en nuestro libro, ¿no? Porque hay muchísima polémica, muchísimos temas polémicos que hemos querido pasar un poquito por alto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que decir que el asedio comienza hay que decir, bueno, Valer está en la isla de Luzón, una de las islas de Filipinas, y entonces pues un destacamento, no sé militarmente cómo se califica, una fuerza de 57 militares y 3 religiosos, se encierran en la iglesia San Luis de Tolosa de Valer el 30 de junio de 1998. Se van a rendir el 2 de junio de 1899, es decir, pues casi un año después, aunque no van a salir de su acuartelamiento, entre comillas lo del acuartelamiento, porque era una iglesia, hasta el día 7 de ese mes. Es decir, que prácticamente ellos están desde el 7 de junio desde el 30 de junio del 98 hasta el 7 de junio del 99, 1899. Entre medias, en diciembre del 98, es decir, prácticamente 7 meses antes, en el Tratado de París, se firma, bueno, pues ese documento en el cual España entrega las Islas Filipinas a los Estados Unidos, país con el que entonces estaba en guerra, no solo por el conflicto filipino, sino también cubano. Hay un detalle importante, y es que de los prácticamente 60 personas que se encierran en aquella iglesia el 30 de junio de 1898, 38 se producen 16 bajas, hay 38 supervivientes, y de las bajas solo 2 son por fuego enemigo. Por el resto fallecen algunos. Bueno, hay algunos que desertan, hay otros que son fusilados por esa deserción, y después otros muchos por enfermedad, ¿no? Sí, la mayoría de las bajas fue por enfermedad. Sin duda conocemos, o es bien sabido, que la mayoría de las bajas en ultramar se producían por enfermedades más que por arma del enemigo. Hemos oído hablar del general Mosquito de la guerra de Cuba. Aquí en el sitio de Valer, quitando los 6 desertores y 2 fusilados, hubo, si no recuerdo mal, 19 bajas, y tan solo hubo 2 fusilados y 2 como hemos reseñado, por fuego enemigo. ¿Y eso cómo se puede vivir prácticamente un año metido en una iglesia y rodeado de enemigos, y que estos señores que tenían cerbatanas o flechas? No, tenían fusiles, muchos de ellos confiscados o requisados al ejército español, muchos de ellos llevados a campo enemigo por propios desertores filipinos que pertenecían a nuestras unidades militares, pero digamos que el mérito está de los propios defensores, de la preparación que hicieron para convertir lo que era una iglesia en un verdadero fuerte inexpugnable. Sí, nosotros tenemos un capítulo del libro que se llama Las claves del éxito, donde reseñamos, detallamos cómo fue la defensa, ¿no? Cómo construyeron convirtieron una iglesia en una verdadera fortaleza. De hecho, es significativo que los filipinos nunca, en esos 337 días, intentaron un asalto a la iglesia, porque eran conscientes de que era imposible entrar dentro de aquella iglesia. Intentaron hostigarlos, intentaron quemar el techo, intentaron quemar parte de la iglesia, pero lo que es un ataque directo, entrar, digamos, a cuerpo en la iglesia, no lo intentaron nunca. Supongo que no tenían artillería, porque claro, con la artillería... Sí, tuvieron una artillería, además trajeron unos cañones de Manila. Por una parte trajeron cañones de Manila, de aquellos que estaban y además tenían unos cañones que eran de finales del siglo XVIII, siglo XIX, que estaban allí, que se llevaron por parte de algunos franciscanos, se llevaron para combatir los piratas
piratas moros que entraban, hubo una época en la que entraban en la zona de Baleares, se llevaban a la gente y hacían verdaderos destrozos. Entonces, para combatir a esos moros, esos piratas, se llevaron unos cañones, y esos cañones fueron los que utilizaron los filipinos para hostigar a los españoles. En principio utilizaron esos cañones, que bueno, que no tenían, la munición era prácticamente, ellos llamaban que eran como latas de sardina o latas... botes de pepinos, decían los supervivientes. Botes de pepinos, ¿no?, que hacían poco daño. Hay que tener en cuenta que los muros de la iglesia tenían 1,5 metros de piedra. De espesor. De espesores, eran unos muros potentes. Bueno, como ocurre todos los domingos, pedimos esas músicas, esas sintonías que de alguna manera acompañan a nuestros protagonistas en las tardes de los domingos. Y las que hoy nos han traído nuestros invitados Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción, pues tienen que ver mucho con el libro y con lo que pasó allí, en Filipinas, en aquel año, en 1898. El primer título que escuchamos, Filipinas, interpretado por Los Panchos. Miguel, tú tienes algo que contarnos, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que, digamos, no habría guateque sin un buen bolero, ¿no? Y nosotros hemos querido empezar nuestro guateque con una canción precisamente para honrar al pueblo filipino. Nos parece que la presencia española en Filipinas fue muy importante. Creo que el pueblo filipino es un grandísimo pueblo que supo, los españoles allí, digamos, dejaron nuestra impronta, fue la primera sociedad occidentalizada de Asia. Las primeras universidades de Asia fueron precisamente españolas, y yo creo que la unión y la hermandad que hubo entre filipinos y españoles fue muy importante. Hay que reconocer también la gallardía, la caballerosidad de los filipinos, permitiendo que los españoles saliesen con vida, ¿no? Y hay que recordar el famoso decreto del presidente Aguinaldo, reconociendo la valentía de aquellos hombres, ¿no? Es muy importante. O sea, que allí no hubo posibilidades de hacer guateques porque, aunque la película del 45 pusiese a alguna mujer cercana al sitio, los militares y los 3 religiosos estuvieron solos, no hubo ninguna mujer. No, en principio no hubo ninguna mujer. Fuera sí que hubo algún intento por parte de los filipinos de seducirles a través de los placeres de la carne. A través de mujeres y a través sí hubo algún episodio de esos, pero no hubo mujeres dentro de la iglesia, por supuesto. Mi novia encantada, la tierra que ofrece respeto y calor. Filipina, princesa de Oriente, tú eres la estrella que orienta mi amor. Filipina, la tierra de mi amor, tus hijos te adoran, te ofrecen la sangre de su corazón, de su corazón. Charlando en esta tarde sobre este libro, Los últimos de Filipinas, Miguel Leiva y Miguel Ángel López Asunción, sus autores que nos acompañan, repasando un poco lo que fue aquel apartado, brillante apartado, bajo mi opinión, de la historia militar de España. Creo que quedaba un apunte acerca de este tema, ¿no, Miguel? Sí, creo que es importante decir que desde el año 2003 el Senado, el gobierno filipino aprobó el día 30 de junio, es fiesta nacional en Filipinas, y se celebra el Día de la Amistad Hispano-Filipina, precisamente coincidiendo con la fecha del decreto del presidente Aguinaldo, con el que deja en libertad a los prisioneros de Valer, a esta gente de Valer, y creo que es para mí es un detalle muy bonito y que hay que elogiar por parte
de los filipinos, ¿no? Cómo recuerdan con cariño Pues- esta fecha. Pues es una anécdota como otras muchas en fin, que salpican pues nuestra reciente historia, esas ganas que tenemos de olvidarnos de lo que ha sido nuestra historia o de no querer saber nada de ella. Y curiosamente en el Paseo de Islas Filipinas en Madrid pues hay una estatua del héroe independentista fusilado por los españoles, Reizal. Yo creo que le hemos hecho la estatua para quitarnos el cargo de conciencia que tenemos, y sin embargo no hay ningún monumento aquí en Madrid, ni que yo sepa en España, pues sobre estos señores que estuvieron allí como último bastión de la presencia española en Filipinas. Ellos fueron... La guerra había terminado, España había entregado las Islas Filipinas y todo eso se les intentaba transmitir, y ellos decían que aquello era una manera de tratar de engañarles para que se rindiesen. ¿Fueron realmente héroes porque estaban convencidos de ello después de estos 20 años de trabajo, o fue una serie de gente, de militares con afán de protagonismo y decir nosotros somos más valientes que nadie y se van a enterar? Bueno, yo creo que ellos tenían una misión que les llevó allí, que decidieron cumplir, pero yo no pienso que ellos pensaran o tuvieran entre sus objetivos salir como héroes. Yo creo que su principal objetivo era la supervivencia, y así lo hicieron. Yo pienso que en medio de los combates ninguno estaría pensando me van a dar una medalla o en mi pueblo me van a hacer un monumento. Yo pienso que se juntó un poco todo por parte de los oficiales, lógicamente, el honor, la necesidad de cumplir la misión que te llevó allí por parte de los soldados, cumplir con las órdenes de sus oficiales, pero también, lógicamente, afán de supervivencia. Se ha hablado mucho si eran unos locos empecinados. Yo, desde mi punto de vista, la palabra loco jamás la utilizaría. Yo alabaría, quizás ninguno de los que estamos aquí hubiéramos podido resistir lo que ellos resistieron, y quizás ninguno de los que estemos aquí podemos llamarles locos. Yo, desde mi punto de vista, solo admiración. Hay que tener en cuenta que a principios de 1898, como les hemos dicho, el sitio comienza el 30 de junio, el destacamento español era de 400 hombres aproximadamente, y bueno, pues el ejército español se retira y mandan solo a esos 50 y tantos a hacerse cargo de aquello. Y un destacamento en el que vamos a ir dando algunos nombres que tienen cierto peso y que irán apareciendo a lo largo de la conversación. Hemos hablado antes del doctor Vigil de Quiñones, pero el destacamento, Miguel Leiva, usted que es militar, esta fuerza de 57 militares, eso técnicamente, ¿qué nombre tiene? Era un destacamento que Ah. fue a completar la guarnición de Valer, ¿no? No. Bueno, pues termino de decir algunos nombres. El doctor Vigil de Quiñones, ese destacamento estaba al mando de un capitán que fallece en el sitio, que es Enrique de las Morenas. No está a nombre de Enrique, a cargo de... Vamos, cuando decía la guarnición, dentro de la guarnición había, digamos, 3 apartados. Un apartado era el destacamento, que lo componían 50 hombres, estaban al mando del teniente Alonso, y como segundo jefe era el teniente Martín Cerezo. Luego había una enfermería, que era de nueva instalación, se iba a instalar allí una enfermería, y para instalar esa enfermería, como director de la misma, iba el teniente médico provisional Vigil de Quiñones, sí. Rogelio Vigil de Quiñones y Alfaro. Y estaba el comandante político-militar del distrito del Príncipe, cuya cabecera o capital era Valer, que era el capitán de las Morenas. Bueno, pues, era toda la guarnición. Es decir, había como 3 partes: el destacamento, la enfermería y la comandancia político-militar. Bueno, pues el jefe de todo aquello era el capitán Enrique de las Morenas, que fallece en el sitio, y queda al mando de todo un teniente que con el tiempo llega a ser general, Saturnino Martín Cerezo. Y entre los religiosos pues está el padre Minaya, el padre López y el padre Carreño, Efectivamente. ¿no?
¿Qué fuentes nos han quedado de aquello? Porque creo que Martín Cerezo escribe una especie de narración de todo aquello que se llama El sitio de Valer, de la cual se hacen 4 ediciones, la última en 1946. Y creo que también existe un diario del padre Minaya que, curiosamente, por lo que tengo entendido, está inédito porque está en el archivo de Pastrana de la Orden Franciscana. No sé si esto es así. Nosotros hemos tenido la suerte de trabajar con el original. Cuando digo inédito es que no se ha publicado. Se ha publicado. Un muy buen investigador y muy buen amigo, Carlos Madrid, lo ha publicado en fechas recientísimas, en el mes de noviembre del año pasado, del 2016. Y bueno, como todo lo que hace Carlos, ha sido un trabajo fantástico. Estaba inédito. Curiosamente, durante todo este tiempo, nosotros hemos tenido acceso al original que se custodia, estaba en Pastrana, pero ahora se custodia aquí en Madrid, en el AFIO, el Archivo Franciscano Ibero-Oriental de Madrid, una fuente de información sobre Filipinas prácticamente desconocida y estupenda, maravillosa, y que nos han facilitado muchísimo la investigación. El padre Cayetano Sánchez Fuertes ha sido un apoyo indispensable en esta investigación. Y bueno, digamos, la fuente conocida principal del sitio, en la cual incluso se basó la película del 45, es el relato que hace Saturnino Martín Cerezo sobre el asedio. Estaba el relato del padre Minaya y nosotros hemos tenido la fortuna de ir descubriendo en diversos archivos militares y también familiares varias nuevas fuentes documentales que bueno, nos ayudan a dar otra visión del sitio, o que aportan muchísima nueva información que hasta el momento era desconocida. Porque creo que se han llegado a entrevistar incluso con descendientes, con los nietos, por ejemplo. En el capítulo de agradecimientos del libro están pues a muchos de los descendientes, entre ellos los nietos del general. He dicho antes, usted me ponía una cara así, no llegó a general. No, sí, totalmente. Llegó a general y bueno, fue Martín Cerezo. Era el general más antiguo. No tiene nada que ver con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. No, que nosotros sepamos, no. No creemos que no tiene ninguna relación. Yo lo que le quería apuntar antes, si me permite, era que hacer un reconocimiento también hay muchos olvidados, ¿no?, dentro de este sitio de Valer, y uno de ellos precisamente es el teniente Alonso, que era el jefe del destacamento. Alonso falleció en octubre y bueno, prácticamente no tuvo tiempo de mandar lo que sería la guarnición, de quedarse al mando de todo, porque quedaba el capitán de las Morenas, que falleció poco después. O sea, las muertes son casi... falleció el padre Carreño, falleció el teniente Alonso y luego falleció el capitán de las Morenas, y al final quedó al mando el teniente Cerezo. Pero es importante reseñar el papel que tuvo el teniente Alonso. Y los descendientes de estos héroes del sitio de Valer les han transmitido... Ellos tienen información que se ha ido pasando de padres a hijos y les ha algún detalle realmente sorprendente. Hemos tenido la oportunidad de tener las cartas que ellos se cruzaban. Ellos llegan a Barcelona, el destacamento se licencia al día siguiente, para nunca volver a reunirse todos juntos. Hemos tenido la fortuna de incluso manejar esa documentación epistolar, esas cartas que se carteaban, y con información pues sobre el sitio pues desconocida. Y sí, bueno, los familiares hemos tenido también la fortuna en Requena, en Valencia, de estar con los descendientes de Loreto Gallego, que incluso guardan 2 uniformes de rayadillo de la época. Los hemos tocado, los hemos olido, los hemos disfrutado. De los pocos que quedan. Y además, precisamente gracias a la familia de Loreto Gallego, tenemos un documento que publicamos en nuestro libro, que ve la luz por primera vez, que es la última carta, el último documento que sale de Valer y llega a la península. Es un documento muy interesante. Bueno, vamos con más música, con más canciones. Tiene que ver con la tuna, y es un tema que nos trae Miguel Ángel López de la Asunción. Bueno, sí, yo
bueno, eso de ser de la Tuna o no ser de la Tuna, yo pertenecí a una Tuna, no creo que sea cuestión de membresía, no tenemos un carné de tuno, sino más bien de... Un traje de tuno sí. Sí, no sé si cabemos todos ya con esta edad. Yo hace mucho que no tengo el honor de vestir ese traje de tuno. En la facultad en la que estaba de filosofía. Bueno, yo soy tuno de Filosofía y Letras, soy tuno de la Tuna de Ingenieros de Minas, que está aquí a escasos metros de en la la calle Río Rosas. y soy tuno de Empresariales. Sí, O sea, siempre es un entras... tuno profesional. No, lo de profesional en la Tuna es una palabra que somos tunos de corazón. Lo que pasa es que yo, lógicamente, entré en mi facultad como tuno y luego la relación que tienes con otras tunas pues llevan a que con el paso del tiempo el cariño de tus compañeros te otorguen una... ¿Por qué se hace uno tuno? ¿Porque a uno le gusta la música, porque a uno le gusta el compañerismo o por ligar? Pues se liga mucho siendo tuno, ¿no? Está mi mujer escuchando esto, no le bueno, voy pero a... cuando se metió a tuno no... Está mi madre escuchando esto, supongo, ¿no? Pero es una cuestión de... Todos hemos sido jóvenes y todos hemos tenido esa mentalidad de aventura y esa creencia de que tenemos unas dotes artísticas, y es tiene mucho que ver también con Valer, porque dentro de la Tuna hay una hermandad, hay un cariño, hay el deseo de ayudar siempre en pos del grupo. Recuerdo aquella ronda de amor que bajo de un balcón, al son de nuestras voces se rindió tu corazón. Hoy todo vuelve a mí en esta noche de luna, cantando mi guitarra canciones de la Tuna. Las lágrimas me invaden aquí, sentado en mi sillón, y me pongo a llorar recordando mi ilusión. Pero quiero volver, no quiero vivir aquellos campos sin imágenes de allá, ilusión que están en mi pensamiento. Quiero revivir, soy un gran nuevo tras el cuerpo aguante y guitarra hasta el morir. Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos sin imágenes de ayer, que están en mi pensamiento. Y quiero revivir aquellas noches de luna que cantando por la Tuna me sentía yo feliz. Pero quiero volver, quiero vivir aquellos tiempos sin imágenes de allá, la ilusión que está en mi pensamiento. Y déjame vivir, quiero revivir, aún soy un galán, un nuevo abril, el cuerpo aguante y guitarra hasta el morir. Pero quiero volver a vivir aquellos tiempos sin imágenes de ayer, que están en mi pensamiento. Y quiero revivir aquellas noches de luna que cantando por la... Los últimos de Filipinas y sus autores, este libro de la editorial Actas, Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción. Bueno, ¿cómo era la vida en ese prácticamente año que estuvieron encerrados en una iglesia? Claro, habría que haber acondicionado allí, supongo que algún sitio para comer, habría que tener alimentos, después habría que tener... pues no sé, alguna zona destinada para el cuarto de baño. Ya no digo para ducharse, claro, pero digo pues para hacer cada uno las cosas que se hacen diariamente, alguna más de una vez. ¿Cómo era la vida allí? Nosotros en el libro tratamos el tema de los distintos estancos, de departamentos estancos que se hicieron en la iglesia. Contamos un poquillo cómo era la vida, cómo eran los momentos de asueto también, porque ellos tenían sus momentos, no tenían sus guateques, pero sí que tenían sus reuniones donde cantaban, cada uno cantaba canciones de su tierra, también para mantener... Había entre esos 50 inicialmente, 53 militares. Yo he estado viendo las biografías que vienen al final, el lugar de procedencia, y eso es muy bonito. Desde Cataluña, andaluces, extremeños, de toda España. Es una gallegos, creo que también algo. Quiso la suerte bueno, la suerte, vamos a llamarlo así, que hubiera españoles de casi todas las regiones españolas. Había catalanes, valencianos, gallegos, andaluces, canarios, baleares, extremeños. Vascos no, había, lo más cercano había 2 navarros. También hay varios miembros del destacamento
que murieron y que no ha habido posibilidad, en los archivos militares no se han encontrado. Que no venía el lugar de nacimiento. Sí, porque ha sido, bueno, las casi 100 y pico páginas que dedicamos a biografías, eso sí que ha sido un trabajo de zapador, de investigación. Han sido muchos años buscando en muchos archivos, buscando en muchos ayuntamientos, buscando muchos viajes, muchos kilómetros, y de esa parte yo creo que estamos muy, muy, muy orgullosos. ¿Y qué es lo que se comía? ¿Cuál era el día a día allí? Bueno, yo quisiera, antes de lo que era la vida dentro de esa iglesia, ellos desde que entran prácticamente hasta diciembre, que salen por primera vez al exterior, ellos lo que hacen es aspilleran todas las ventanas, cierran todas las puertas, es decir, allí se vivía casi en penumbra. Es decir, solamente el poco rayo de luz que entraba por unos orificios donde, digamos, apuntaban y disparaban, ¿no? Entonces ellos están 6 meses prácticamente en penumbras, sin salir, en un espacio de 30 por 10, donde que era son las dimensiones. ¿Por qué dice 6 meses? Desde junio que entran hasta diciembre, que es cuando salen por primera vez. Es decir, ellos están encerrados en la iglesia, salen a la trinchera para defenderse, pero salen esporádicamente. Ellos están dentro de la iglesia, las puertas están cerradas, tienen un orificio en una de las puertas, como una especie de madriguera de conejos, que es por donde salen a la trinchera, y están dentro de esa iglesia. ¿Y en diciembre qué pasa? En diciembre hacen una salida, ya a la desesperada. Hay que, digamos, vamos a ir un poquitín, retrocedemos un poquito hacia atrás, y en septiembre empieza una de las etapas más críticas del sitio, que es la aparición de la enfermedad del beriberi. El primer fallecido de beriberi es el padre Carreño. Es desintería. No, una cosa es la disentería, otra es el beriberi. El beriberi es la falta de vitamina B, de tiamina. El escorbuto, algo parecido al escorbuto. Sí, parecido al escorbuto. Y bueno, esa es la tiamina, tenemos que aportarla, no la fabrica nuestro organismo, tenemos que aportarla a través de la dieta y la alimentación. Ellos no tenían, esa aportación no la tenían. Entonces, bueno, una de las cosas que intuyó precisamente Vigil de Quiñones, el médico, es que si no cambiaban, si no aportaban a esa dieta algo, pues prácticamente morirían todos, según iban cayendo, iban falleciendo. Y hacen esa salida ya a la desesperada. Teniente Martín Cerezo pues ya llevaba tiempo pensando en esa salida, los soldados también querían salir, el médico también dice, oye, yo ya me muero, sí, ya estaba enfermo, había casi todo el destacamento estaba enfermo. ¿Qué es lo que comían allí? Pues comían, en principio, se abastecieron, racionaron muy bien todas las raciones que tenían, se llaman raciones de etapa, las fueron racionando, comieron arroz. El padre Carreño tuvo una buena previsión y compró 4.500 kilos de arroz poco antes de que se encerrasen en la iglesia, y se alimentaron de ese arroz. Y cuando ya se acabó el arroz, cuando se acabaron las raciones, pues comieron todo lo que se movía, todo lo que andaba. Ratas incluidas. Ratas, culebras, unos especie de caracoles que no había que los propios nativos, era repugnante para ellos se los comieron. Las hierbas, todo lo que había alrededor, se lo comieron. Es decir, que hubo el aspecto del hambre fue fundamental, y sobre todo la enfermedad, el beriberi, ¿no? El haber, digamos, vencido esa enfermedad, la salida que hicieron, con la que se pudieron abastecer de lo poco que había alrededor de la iglesia, y consiguieron quemar el pueblo y dejar un radio, o sea, un diámetro de unos 200 metros, en lo que todo era ya tierra quemada. Entonces ganaron tiempo cuando ya parecía que estaban vencidos, que ya no había posibilidad de sobrevivir. Le ganaron tiempo al tiempo y salieron. Y hubo un tiempo entre enero y febrero, en el que, bueno, fueron lo que es la parte este de la iglesia, que era la más protegida, porque los filipinos, el cerco fundamentalmente era por el lado del oeste. Pues en el lado este ellos salieron, en una época en que estuvieron saliendo y demás. Que hay que decir que el gobierno filipino reconstruyó esa iglesia y actualmente está reconstruida, ¿no? Sí, la familia Quezón en el año 39 hizo, yo creo que, una labor fantástica y que reconstruyó la iglesia.
los dos franciscanos supervivientes del sitio de Baler también quedaron... Minaya y López. Minaya y López quedaron un año más prisioneros Sí. de los filipinos. Lo que pasa que, claro, allí no podían... Y allí, bueno, pues tanto a partir sobre todo de diciembre, cuando España a través del Tratado de París entrega las Islas Filipinas a Estados Unidos, no solo los oficiales que comandan las fuerzas filipinas, sino incluso, después hablaremos del teniente coronel Aguilar, pero incluso algún otro mensaje a través del gobierno o de la prefectura militar española le llega a los que están dentro de la iglesia para decir que en fin, que la guerra terminó y que se rindan, ¿no? Claro, hasta diciembre de 1898 no se conoce en Manila que hay una guarnición española que aún resiste. Es decir, anteriormente a Baler se rinde Tallabas, la guarnición de Tallabas, que creo que se rinde así de memoria agosto-septiembre, como septiembre, finales de agosto-septiembre, se rinde, y nadie sabe de la existencia de que hay un destacamento español, hay una bandera que aún está ondeando en el archipiélago, ¿no? En la isla de Luzón, y esa bandera es la de Baler. Los filipinos conocen que en Manila ya se sabe que existe esa guarnición, y para evitar que vayan fuerzas o que vaya intento de rescate, envían a uno de los dos sanitarios que había desertado, lo envían a Manila para decir que la guarnición se había rendido y que ya eran prisioneros y que ya no había ninguna guarnición que resistiese allí. Ya aquello coincide con que España ya conoce la situación, intenta enviar a un emisario, finalmente no lo envía, entonces diciembre, y serían los filipinos los que mandan el primer emisario español, que es el capitán Belloto. Capitán Belloto y no llega a hablar con ellos, con los españoles, y bueno, es el primer intento. Luego habría otro intento, que es el del capitán Olmedo, que sería aproximadamente en febrero o marzo del 99, y luego el último intento por sacar a estos españoles de allí, que fue el del teniente coronel Aguilar. Pero ellos nunca creyeron que lo que les estaban diciendo era verdad, ¿no? Ellos desde junio no saben absolutamente nada de lo que estaba sucediendo a su alrededor, y todos los intentos por convencerlos de que ellos habían entrado allí y España tenía un imperio. Ellos no podían entender cómo aquello había caído, ¿no?, como fichas de dominó de una manera tan fulminante. Ahora seguiremos con ello, pero vamos con un poco más de música. La música de la marcha de Cádiz, música militar. Pues sí, hemos querido tomar dos piezas, que son marchas militares, para aquellos hombres que estuvieron en Baler, y en definitiva para todos aquellos de Cuba y Filipinas. Las canciones populares, las canciones de sus guateques, pues procedían de las zarzuelas, eran piezas de zarzuela, piezas de revista, y hemos cogido esta que es de la zarzuela de Cádiz. Esta zarzuela se estrenó en 1886 y fue un verdadero éxito, y se relacionó desde el primer instante con una efervescencia patriótica. Cuando en 1893 se envían las tropas españolas para digamos, contener el ataque que se había sufrido en Melilla, se envían unos 20.000 soldados españoles. Ya en el puerto, cuando van hacia... Se le despide con esta música, precisamente uno de aquellos... ¿A usted cuando fue a Kosovo o a Bosnia le despidieron con alguna música? Pues sí, es una costumbre que se suele tener siempre. Cuéntenoslo, porque a nivel popular no se conoce ese tipo de detalles. Sí, casi siempre que va una unidad a una misión. ¿Actualmente se sigue haciendo? haciendo? Sí, yo creo que sí. Vamos. ¿Y a usted con qué le despidieron?
Pues me despedieron con marchas militares y bueno, siempre es muy emotivo, ¿no? Cuando estás en el aeropuerto, cuando estás en tu unidad y vas a despedirte. La música militar tiene eso que yo creo que no hay nadie que escuche una marcha militar y no se emocione. Y no se emocione y sienta algo por dentro. Y esto es lo que pasaba con esta marcha, ¿no? Bueno, uno de aquellos soldados, uno de aquellos militares que estuvo en Melilla fue precisamente Saturnino Martín Cerezo. Bueno, pues nos quedamos con la marcha de Cádiz, o con lo que nos queda de la marcha de Cádiz. La marcha de Cádiz, que acompañó a los últimos de Filipinas. Pues sí, para ellos fue muy importante, porque aparte de que se tocaba para todos los destacamentos, todos los batallones que se enviaban a Cuba y Filipinas, cuando ellos regresan desde Valera a Manila, en todos los homenajes que le hacen en la ciudad de Manila, siempre interpretaban la marcha de Cádiz. Por eso para la gente de Valera para ellos sería muy emotivo poder escuchar esta marcha de Cádiz. Nos habíamos quedado con que se les decía de diferentes maneras que en fin, que había que rendirse porque aquello ya, Filipinas, no pertenecía a España, y ellos no se lo querían. El último intento se produce a través del teniente coronel Aguilar, que va en persona allí, y les dice para que incluso lo identifiquen, porque pues podían, incluso ya no se fiaban de ellos nadie, ¿no? Decían, estos no se van a fiar de que yo voy a ser el teniente coronel Aguilar. Entonces él empezó preguntando que quién había servido en Mindanao, sí, para que si había alguien, para que le identificase y le reconociese y no desconfiasen, ¿no? Bueno, pues ni por esas, y quiere la casualidad, que no sé si pueden ustedes apuntar algo, si es una casualidad provocada o no, cuando el teniente coronel Aguilar recibe el de que pese a que le han reconocido y le han identificado, dice, pues no nos vamos a rendir. Cuando él abandona Valer, se deja una serie de periódicos de la época del Imparcial, una cabecera que se recuperó hace unos años, y entonces es cuando ya se han ido y han pasado los días o las semanas, recogen esos periódicos los sitiados, concretamente el que estaba al mando de la guarnición, Martín Cerezo, Saturnino Martín Cerezo, y repasa esos periódicos y ahí empieza a ver que esos periódicos son actuales, que no están manipulados y que se ve que Filipinas ya no pertenece a España, ¿no? Sí, bueno, no sé si es así como lo he contado. Sí, perfecto. Muchos de los intentos ya habían de otros parlamentarios no habían sido escuchados por el destacamento, entonces también se habían llevado en varias ocasiones periódicos o cabeceras publicadas en Manila. Tampoco siempre se pensaba que eran textos modificados o periódicos falsificados por el enemigo, que muchas veces lo habían hecho. No era la primera vez, entonces digamos que los militares españoles tenían que estar muy desconfiados con ese tema, no creer o no caer en los supuestos engaños del enemigo. Cuando el teniente coronel Cristóbal Aguilar se va, les lanza a la trinchera una serie de cabeceras peninsulares españoles, y porque la intención del destacamento, también tenemos que decir, no era la rendición, sino intentar romper las líneas enemigas que estaba previsto para las siguientes noches, intentar, pues si no bien llegar a Manila, que ellos sabían que era imposible, intentar de alguna manera llegar a la costa y contactar con algún barco español. De hecho creo que toman la decisión esa para el día 1 de junio. Eso es. Y deciden inutilizar el armamento que no van a llevar consigo, y fusilan a los dos desertores que tenían cautivos, ¿no? Al parecer, según la documentación que hemos tenido la suerte de chequear, el propio Martín Cerezo ofrece la posibilidad a estos dos prisioneros de acompañar al destacamento, pero ellos se niegan.
hay cierta polémica con este tema, pero tenemos que ponernos en la posición de una persona, un oficial, que es responsable del resto de destacamentos y ve que intentar llevar a la fuerza a los 2 prisioneros... ¿Y por qué se niegan los 2 prisioneros? Porque siendo militares... no, Miguel Leiva, sabrían que siendo desertor, si encima te quieren amnistiar y no admites esa amnistía, te espera lo peor, ¿no? Sí, ellos... No entiendo la postura de estos 2. Bueno, ellos llevaban ya mucho tiempo, llevaban algunos meses en prisioneros, estaban metidos dentro del batisterio, que era lo que la dependencia que servía como calabozo, y pocos días antes, en primeros de mayo, se fuga uno de los 3 prisioneros que estaban allí, que es el soldado... Sí, pero la pregunta es ¿por qué no quieren, cuando el teniente Martín Cerezo les ofrece que se vayan con ellos en esa escapada en la que pretenden romper las líneas enemigas, ¿por qué no aceptan? Yo creo que Martín Cerezo no les ofrece una amnistía. Martín Cerezo lo que les propone es llegar a líneas, a posiciones españolas para ser juzgados por un tribunal militar. Yo creo que la pena estaba clara. Lo he interpretado yo mal. La pena por deserción yo creo que no dejaba lugar a dudas, que al final hubiera acabado en pena de muerte. Lo he interpretado yo mal. Y es al día siguiente, cuando ya han tomado la decisión de salir, cuando ven esas cabeceras peninsulares del Imparcial, y entonces eso cambia los planes totalmente, ¿no? Sí, bueno, Martín Cerezo prepara la salida con sus hombres están preparando todo, pues la impedimenta para intentar realizar esa salida con la mayor de las fortunas o suertes. Se fusila a los 2 desertores y a posteriori es cuando el teniente Martín Cerezo puede ver, no está claro si era el Imparcial o la correspondencia militar, ve una notita en la cual se dice, o en la cual informaba, que uno de sus amigos que había estado con él destinado en Málaga, enviado a la guerra de Cuba, toma destino de regreso a Málaga. Eso no podía ser un invento filipino. Entonces, si eso no era un invento filipino, quedaba claro o patente que el resto de noticias que daba ese diario eran ciertas. Y entonces deciden rendirse. Sí, pactan una capitulación, digamos, honrosa. Muy honrosa. Muy honrosa y ponen sus ciertas condiciones. Hay que reconocer también al ejército filipino que había entonces, en el cual creo que también había algún teniente americano, ¿no? Bueno, no, hubo un teniente americano que fue el teniente Gilmore, que estuvo prisionero un tiempo en Valer, pero pertenecía a la tripulación del Georgetown, que es un barco que envían los americanos para intentar conseguir que la guarnición española, digamos, salga de la iglesia y acompañarlos hasta Manila. Pero que fue no solo aceptaron las condiciones que plantearon los sitiados de rendición, sino que el comportamiento a lo largo de estos meses, en fin, yo no sé cómo yo creo que se puede calificar de bastante aceptable desde el punto de vista... Nosotros decimos también en un apartado del libro, ¿no?, que aquella fue la última guerra entre caballeros. Entonces las guerras había... cada vez que se tocaba, digamos, para entablar una conversación, cada vez que querían, hacían un alto, ¿no?, y tocaban, levantaba la bandera blanca, se respetaban todos los altos al fuego. Es decir, que había caballerosidad entre unos y otros. Pues cuéntenos, Miguel Ángel, las condiciones que escribe el teniente Martín Cerezo para rendirse, que son unas condiciones realmente sorprendentes y sorprendente que el ejército filipino lo aceptase. Sí, hombre, incluso en un primer momento los filipinos les ofrecen la posibilidad de salir con sus armas, que eso es, lógicamente el teniente Martín Cerezo rehúsa o se niega, porque eso podría haber dado cierta posibilidad a un malentendido y que hubiesen acabado con ellos. Pero sí, el teniente Martín Cerezo lo que sí que consigue es que les acompañen. En un primer momento, así lo dice el primer acta de capitulación, la fuerza española es acompañada. Es un ligero matiz.
aunque a posteriori se cambia, en mitad del trayecto se cambia a conducida. Conducida, eso quiere decir que ya eres prisionero. Pero ya sin embargo no se pone en ese acta la palabra prisionero. Piden no ser considerados prisioneros, ¿no? Efectivamente. En un primer momento son acompañados hasta posiciones españolas o hasta donde puedan llegar. Lo que pasa es que luego hay un cambio de ese acta. Lo contamos en el libro, le dedicamos un capítulo, porque luego a posteriori las tropas filipinas o los dirigentes de esas tropas, los oficiales, hacen una enmienda, y ya sí que dice que son conducidos. Pero vamos, yo creo que ni en los mejores sueños de ningún militar que tenga que verse obligado a una capitulación puede verse en la posición o en la postura de poder exigir al ejército vencedor o a la fuerza vencedora unas ciertas condiciones. Tú te rindes y capitulas porque no te queda más sí, porque es la única salida que tienes. En Filipinas quedaron más de 9.000 prisioneros españoles, y las negociaciones que tuvieron los generales españoles, que mantuvieron conversaciones para intentar la liberación de estos prisioneros, que hay tendríamos que alargarnos mucho para entrar en detalles. En esas conversaciones nunca entraron como parte de prisioneros la guarnición de Valer. Sí, por una parte se trataba el tema de los prisioneros y por otra parte se trataba el tema de la guarnición de Valer. Los prisioneros eran prisioneros, estaban bajo la custodia de los filipinos, mientras que los de Valer nunca fueron considerados prisioneros porque nunca fueron capturados. Y curiosamente cuando salen acompañados, ¿no? Es la palabra. Sí, sí. Cuando salen acompañados de la iglesia, nada más llegar a Valer, son objeto de homenaje por parte de los habitantes de la ciudad. Esos homenajes se van repitiendo a lo largo de todo el trayecto hasta Manila, y en Manila, bueno, es que es una situación absolutamente kafkiana, ¿no? La palabra sería apoteósica. El ejército que se rinde es homenajeado por el vencedor, porque en Manila son objeto de muchos homenajes antes de partir para España, ¿no? Sí, pero son objeto de homenaje por parte de la guarnición española o la colonia española en Manila. Bueno, decir, son los españoles los que le hacen todos los homenajes. ¿Los filipinos no? Los filipinos participan de alguna manera, pero los que homenajean a los españoles son estos de Valer. Era la colonia española en Filipinas, principalmente encabezada por el casino español de Manila. ¿Ese trayecto desde Valer a Manila cómo se realiza? A pie. Desde Valer a Manila van a pie. No sabemos si fue más peligroso el momento, o sea, el tiempo que estuvieron en la iglesia o el viaje desde Valer a Manila, ¿no? Ellos sufren 2 ataques en ese camino. Sufren primero la residencia donde estaban los oficiales españoles, sufre un ataque en el cual gracias a Dios no pasó nada, pero el teniente Martín Cerezo tuvo que saltar por una ventana para ponerse a salvo, y luego uno de los soldados que iba con un carabao, un búfalo de agua, un búfalo de agua con toda la impedimenta del destacamento, en la cual se incluía la bandera que no conservamos, o incluso las actas que se abrieron a los desertores, fue golpeado y fue robado en el camino. Cuando llegan a España, creo que es al puerto de Barcelona, sí. ¿Cómo se les recibe? Bueno, pues no hubo ningún recibimiento oficial. Es decir, lo que se llama un recibimiento oficial, con banda de música y honores. Entonces ya cojeábamos del mismo pie, ¿no? Sí. Y bueno, lo que sí hay que reseñar es que después en sus respectivos pueblos fueron también recibidos por la reina regente, los oficiales y algunos de los soldados, pero lo que fue lo que fue en el puerto de Barcelona, un recibimiento oficial, digamos, con honores, no se les efectuó. Bueno, pues hemos llegado al final, vamos a despedirnos, teníamos una canción más, pero vamos a despedirnos con un clásico de esta epopeya de los últimos de Filipinas, el tema Yo te diré.
Bueno, a pesar de lo que pueda parecer, el destacamento de Valer no conocía esta canción, no la cantaba dentro de su sitio. Es invención de la película del año 45 de Tony, de Antonio Román. Y bueno, es letra de Enrique Llobet y música de Jorge Halpen, aunque ahí hay un tema porque hay un músico que hace la banda sonora de la película, que es Manuel Parada, que es el creador de la música del Nodo. La familia de Parada siempre defendió que era suya. Medio minuto para decirnos, cualquiera de los dos, dónde ha situado el sitio de Valer a los últimos de Filipinas, el paso de la historia, los 100 y pico años que han pasado desde entonces. Ha habido varios momentos. Pero con esa retrospectiva de los años, ¿fue un acto heroico? ¿Qué fue? Quizás la página más brillante de la historia militar española, uno de los asedios más largos de la historia reciente militar, y un ejemplo de resistencia, un ejemplo de gallardía por parte de estos militares. Los últimos de Filipinas, de la editorial Actas, de Miguel Leiva y Miguel Ángel López de la Asunción, que han estado hoy aquí en el Guatec Inter. Muchas gracias por estar con nosotros y traernos este episodio tan poco, bueno, tampoco no, pero no suficientemente informado. Muchas gracias, mucha suerte, muchos éxitos. Muchas gracias a ustedes, sobre todo por recordar a estas personas y por dar a conocer un poquito más la gesta de Valer. Pues nada más, estuvieron en el control Miguel Barderas y el legendario Daniel Bellido, en la producción Gabriel Pita. No se aparten de este punto del día en el continuo a la buena radio, la radio entretenimiento, la radio información, Radio Inter. Nosotros volvemos el próximo sábado. Pasen una buena semana. Que la luna sale tarde y me puedo